Olá, obreiros de toda a Argentina, obreiros de todo o mundo e todos os que nos acompanham, pero que não sejam obreiros, não sejam colaboradores, pero estão sempre conectados com nós outros às 22h30. Damos início a uma noite mais do programa Obreiros em Foco e faltando alguns minutos para terminar a programação, estaremos unindo a fé, vamos a hablar com Deus. Em la programação de hoje, você vai acompanhar, você vai conhecer a história de Mônica. Mônica estuvo como obreira 2 anos e meio, estava em la fé, era uma obreira ativa, usada por ele Espírito Santo para ajudar a las personas, evangelizava, ganava almas, pero se descuidou de sua fé. Não priorizou sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. E se apartou de Deus, estuvo 8 anos apartada de Deus. Você vai a conhecer quais foram os motivos por los quais Édia cadiou em la fé. Porque, como sempre decimos, nenhuma obreira, nenhum obreiro cai em la fé de la noite à la manhã. Há um processo. E você vai a acompanhar, através da história de Mônica, como se deu início sua caída em la fé. Antes, vamos a uma bédia canção e em seguida você vai acompanhar essa história. Por toda a minha vida, ó Senhor, te alabarei, pois mi aliento es tu vida e nunca me cansarei. Puedo oír tu voz, es más dulce que la miel, que me saca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Já vi fuego e terremotos, viento fuerte que passou. Já vivi tantos peligros, pero tu voz me calmou. Tu ordenas las estrellas y al mar das sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolencias ni culpa que queden de pie delante de mí. La tempestad se calma por la voz de aquel que todo creó, pues su palabra es pura, escudo para quien en él cree.
Mi nombre es Mónica y fui obrera durante 2 años y medio. Yo me recuerdo en la obra de Dios, yo era una obrera muy dedicada a las cosas de Dios. Ayudaba en la Fuerza Joven, en la EBI, siempre estaba pendiente de todo, oraba, ayunaba por las personas, leía la Biblia, siempre estaba en comunión con Dios. Mi caída comenzó cuando mi mamá se enfermó mal, y yo pasaba más tiempo con ella en el hospital, cuidándola, cuidando de mis hermanos en mi casa, y me fui descuidando espiritualmente. Dejé de leer la Biblia, dejé de hacer ayunos, ya no iba mucho tiempo a la iglesia, empecé a faltar porque estaba pendiente de mi familia, y ahí fue cuando empecé a decaer. Sumado al problema, a las enfermedades de mi mamá, y empecé a tener odio en contra de mi papá, porque él no nos ayudaba, no se ocupaba ni de mi mamá ni de mis hermanos, que eran chiquitos, y eso me llevó a estar en un estado depresivo. Yo en la iglesia aparentaba estar bien, sonreía. El tiempo que yo estaba ahí buscaba aparentar como si nada hubiese pasado, pero en casa estaba muy depresiva y yo podía ser la verdadera Mónica. No podía dormir, no tenía vida yo. Yo seguía usando mi uniforme y muchas veces hasta tenía miedo de orar por una persona, de hacer imposición de manos, porque yo sabía que no estaba bien. Y fue así que yo hablé con el pastor, le comenté lo que estaba sucediendo. Él me orientó para que yo me cuide primero a mí misma. Inclusive él me hizo una oración y ahí manifesté con un espíritu. Y bueno, ahí fue donde salió todo lo que estaba dentro de mí. Realmente ahí mostré quién era yo. Salgo de la obra y estuve así en esa situación 8 años, en una situación de vergüenza, de humillación, porque yo no podía mirar a las personas de la iglesia porque me sentía avergonzada. Fue un peso grande eso, haber salido. En ese transcurso me casé, tuve una nena, una hija, y ahí fue. Yo pensé que eso iba a ayudarme a salir adelante, pero no. Fue un tiempito, estuvo bien con mi esposo, pero después empezó todo el sufrimiento, seguía más todavía, porque con él siempre estábamos discutiendo, porque yo me sentía inferior a cualquier mujer. Entonces llegué a tener celos, pensando de que mi esposo me podía cambiar por otra mujer mejor que yo. Era muy agresiva con mi nena, no podía dormir por las noches porque tenía miedo. Sentía como que alguien me perseguía todo el tiempo. Me sentía muy atormentada. Muchas veces hasta llegué a pensar de que ya no tenía razón para seguir viviendo. Yo tomo la decisión de volver al Señor Jesús, de volver a Dios, porque sabía que no había otra salida, no había, porque busqué llenar mi vacío, quería ser feliz, pero no conseguía. Inclusive hasta llegué a pensar en buscar ayuda en un psicólogo, en un médico, porque me daba cuenta que ya no tenía fuerza, no quería seguir viviendo así. Entonces ahí volví a Dios. Nunca es tarde, no sale la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas.
personas buenas, amigos y hermanos. Empecé a participar de las reuniones, a ponerme firme, me bauticé en las aguas, empecé a hacer lo que hacía antes de leer la Biblia, hacer ayunos, estar más en comunión con Dios. Yo sabía que lo que iba a hacer que yo sea realmente feliz y que pueda permanecer era buscar el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo, tuve ese encuentro con Dios de verdad y ya no soy depresiva, tengo alegría, tengo ese amor que viene de Dios. Hoy tengo certeza de mi salvación y esa es mi mayor alegría. Hoy la razón de mi vida es Dios. Hoy tuve la oportunidad de ser rescatada y soy muy feliz. Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve estaremos brindándole la orientación que necesita. Ingrese al Facebook de Obreros Universal Argentina. Dele me gusta a la página y reciba mensajes de fe y edificación para su vida. También podrá ver todo lo que sucede en las caravanas, en las reuniones principales de obreros y en cada vigilia. Y si necesita ayuda o quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a obrerosuniversalargentina@gmail.com y recibirá la respuesta a la brevedad. En el canal de Obreros Universal Argentina en YouTube, usted encontrará videos para la edificación de su vida, contenido del programa Obreros en Foco, con transmisión en vivo de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y mucho más. Acceda a www.youtube.com/Obreros Universal Argentina y suscríbase. Recuerde activar la campana de notificaciones para mantenerse al tanto de todas las novedades de nuestro canal. Bueno, nosotros ahora vamos a la meditação em la palavra de Deus. Tenha com você sua Bíblia, la abra em la segunda epístola de los Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a la meditação. Momento de meditación. Bueno, acompanhe comigo o que está escrito acá. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Disse assim: examinaos a vosotros mesmos, se estáis em la fé. Probaos a vosotros mesmos. Ou não os conheceis a vosotros mesmos, que Jesucristo está em vosotros, a menos que esteis reprobados. Obreira, obreiro, e você que nos está acompanhando, vê-lo que nos orienta a palavra de Deus. Examinaos a vosotros mesmos, se estáis em la fé. E lo que nós outros hemos visto, através das histórias que hemos traído ao programa, histórias de ex-obreiros, como a história que você acabou de acompanhar de Mônica,
que a maioria, todos, iniciaram muito bem em sua fé. Chegaram à igreja llenos de problemas, se entregaram a Jesus, tomaram a decisão de deixar o pecado, abandonar a vida errada que estavam vivendo, se bautizaram em las águas, tomaram a decisão de viver em aliança com Deus, tomaram a decisão de viver em comunhão com Deus, buscaram o bautismo com o Espírito Santo, foram bautizados com o Espírito Santo, levantados a obreiros. Oi, obreira, obreiro, nós outros temos o privilégio de servir a Deus, de haver sido elegidos por Deus para ser sua obra. Temos o privilégio de poder ajudar a las pessoas. E que é o que aconteceu com muitos que iniciaram muito bem em sua fé, começaram essa trajetória de la fé muito bem, como servos de Deus, e por descuidar-se de sua fé, começaram a enfriar-se, a desanimar-se, hasta que quando se deram conta, já estavam fora da igreja, lejos de Deus. E como começa a caída de uma persona? Como que a persona começa a debilitar-se em la fé? Quando ella abandona as prioridades de la fé. Quando ella abandona lo básico de la fé. La meditação em la palavra de Deus, já não lê a Bíblia, já não ora, já não ayuna. Não que você tenha que ayunar de lunes a domingo todos os dias, não é isso. Pero, aunque você haga um ayuno por semana, pero já não oram, já não ayunam, já não têm prazer de participar em las reuniões de obreiros. Quando eram membros, queriam estar nessas reuniões para obreiros, pero não podiam participar porque não eram obreiros, e agora, como obreiros, têm a oportunidade e já não têm prazer de estar nessas reuniões. Já não participam miércoles da búsqueda do Espírito Santo, domingo por la manhã, já não evangelizam, já não têm prazer de colocar seu uniforme e está aí ajudando em las reuniões. Assim começa a caída de uma persona em sua fé. Quando ella abandona os princípios, as prioridades de la vida espiritual, os princípios elementares de la fé. Obreira, obreiro, e você que nos está acompanhando, haga um análise de sua fé. Haga o que a Bíblia está orientando. Examine-se a si mesma, a si mesmo, e veja como você está em la fé, como você está em sua vida espiritual. Busque conhecer qual é sua verdadeira condição espiritual. Cuide de sua fé, vigile, esteja pendente para que amanhã você não esteja na mesma situação que um dia estuvo Mônica. Édia regressou, pero muitos não han conseguido regressar. Vamos a uma pausa, já regressaremos. Mi nombre es Mercedes.
Mi sufrimiento empezó cuando yo tenía 5 años, cuando un familiar intentó abusar de mí. Desde ese día mi vida cambió, mi interior. Como yo no pude hablar por miedo a que me digan algo o me golpeen, no dije nada, me tuve que guardar el secreto y crecí con eso, con muchos complejos, pensamientos de inferioridad, tristeza, no me valoraba, me veía que era fea, así crecí. Hasta los 12 años empecé a ver las peleas en casa, todo el tiempo era pelea entre mis padres y eso me llevó a querer salir de casa. Quería huir de los problemas que vivía en casa y más esa marca que me había quedado, también quería borrar de alguna manera, pero no lo conseguía. Hasta que un día conocí a un hombre y empecé a salir con él, no lo valoraba él, pero las cosas fue como profundizando la relación y quedé embarazada. Fui a vivir con él. Nos juntamos y quisimos formar una familia, pero no funcionó. Al poco tiempo yo descubrí que él era una persona adicta, una persona enferma, mal carácter, era muy violento y yo también tenía mal carácter. Yo era una persona de baja autoestima y nerviosa a la vez. Nosotros vivíamos siempre en pelea, discusiones, en casa no se podía estar bien. Él se escapaba, se iba con los amigos a tomar, me dejaba, volvía en casa sin nada. Había perdido todo su sueldo, gastaba todo el dinero que ganaba. Cuando él estaba en casa, yo no lo podía mirar, no había como... Yo quería estar con él, quería estar bien con él, pero había algo que me impedía a estar bien con él, a tratarlo bien. Llegué al límite de todo porque las agresiones eran más constantes. Entonces yo ya empecé a salir de noche, dejaba a mi hija sola, no le respetaba a mi marido y un día él me dijo que me iba a dejar y yo no le creía. Y un día él me llama y me dice, ya me estoy yendo y no voy a volver. Y me manda una foto que sí se estaba yendo. Y bueno, fue ahí como que me cayó la ficha y me puse a llorar y fue como que se me vino todo abajo. Como que sentí que perdí algo que yo no estaba valorando y no sabía qué hacer para recuperar. Entonces, bueno, yo ahí decidí, tomé la decisión un día, dije, bueno, voy a matar a mi hija, me mato y acabo con este sufrimiento. Ahí en ese momento apareció alguien, una persona que ya me venía invitando a la iglesia y yo no aceptaba la invitación. Entonces ahí fue que yo tomé la decisión de ir a la iglesia. Llegué un día viernes, me acuerdo, a la Iglesia Universal y empecé a luchar. Confiando que él iba a responderme. Entonces de a poco fue cambiando mi vida. Primeramente cambié yo, empezó mi esposo a venir a la iglesia, él empezó a dejar los vicios, la mala junta, volvimos y empezamos a luchar, los dos juntos en una sola fe. Y hoy puedo decir que tengo una familia bendecida, transformada. Yo vivía siempre en el límite del sufrimiento, del dolor y hoy día puedo decir que todo eso quedó atrás, hace parte de mi pasado. Para Dios no hay límite, Él cambió la historia de mi vida. Era un caso perdido, yo nunca imaginé que hoy estaría aquí, pero Dios hizo el milagro en mi vida y hoy soy muy feliz. Los protocolos de la vida han programado al ser humano para que sea un ser limitado. Nace, estudia, trabaja y muere. Al parecer, el camino ya está definido. Son pocos los que rompen récords, los límites de la vida y se vuelven vencedores. ¡El más grande! ¡Sin dudas! Si usted llegó al límite del dolor, vive del pasado y cree que su futuro será igual a su presente, es porque usted aún no intentó algo más. Aún falta que en su interior se despierte el gigante de la fe. Hay un secreto para vencer las limitaciones. Domingo, 17 de febrero, a las 9:30 de la mañana,
en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 4070, Almagro, y en todas las Universal del país. Y entérese de qué manera romper los límites que la vida le presentó. Bueno, este domingo desse 7 de fevereiro, quando você terá a oportunidade de dar basta a todos os limites de sua vida. E temos a certeza que Deus se vai manifestar em sua vida. E estaremos realizando também a consagração de todos os servos de Deus, este domingo, às 9h30 da manhã. Vamos agora unir a fé, vamos a falar com Deus. Nuestro Deus e Padre, Deus Todo-Poderoso, único, digno de toda adoração, de toda alabança, único digno de ser servido. E no nome do Senhor Jesus entramos em tu presença, para através desta oração determinar tu bendição para esta obreira, para este obreiro, para este integrante de algum grupo em la Universal, la bendição para essa persona que ora com nós outros. E tu sabes, ó Deus, qual é a situação la qual se encontra, quizá enferma, desahuciada por los médicos, sofrendo com problemas em la família, hijos rebeldes, hijos que estão em las drogas, involucrados com malas juntas, el marido que é alcoólico, problemas em el matrimônio, enfim, pessoas que necessitam de la ação de tu poder em sua vida. Por isso, venha ao encontro de Édias e que Édias sejam livres de todos os males que lhes afligem. Me, Senhor, fortalece a fé dessa persona, renueva sua fé. Deus, levanta aquele que está caído, desanimado. Ó, meu Padre, derrama de tu Espírito, de tu presença sobre todos. Nós outros los bendecimos e incluímos nesta oração todos os diezmistas, todos os patrocinadores de tua obra, que sejam prósperos, vitoriosos, exitosos. E no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E assim terminamos a programação de hoje. Que todos tenham uma feliz noite, um forte abraço. Que Deus lhes bendiga muitíssimo. E no nome do Senhor Jesus, acompanhe de lunes a viernes, às 22h30, pelo programa Obreiros em Foco. Hasta amanhã.